angina estable crónica. La angina estable crónica fundamentalmente donde ocluye en las arterias epicárdicas, en las arterias grandes. En estas arterias epicárdicas, ahí es donde se produce la angina estable crónica. En cambio, el otro, la angina microvascular, ¿dónde se produce? En las arterias pequeñitas. En las arterias pequeñitas se produce una obstrucción y a eso se llama angina microvascular. El día de hoy me han encomendado dar el tema de terapia contra el síndrome coronario crónico. Entonces vamos a hablar de los medicamentos contra la angina estable crónica y con la angina microvascular. Ya la tenemos clara entonces cuándo se llama angina estable, cuando afecta arterias epicárdicas. Cuándo se llama microvascular, cuando afecta las arterias pequeñas. Aquí están principales mecanismos de la isquemia miocárdica. Uno son las arterias epicárdicas afectadas, hay daños estructurales y hay daños funcionales. Los estructurales fundamentalmente se refiere aquí a ateroesclerosis, eso es lo fundamental. Lo otro puede haber un hematoma intramural, puede haber un aneurisma coronario. Funcionales se refiere a vasoespasmo epicárdico, que prácticamente se ha cerrado la arteria, eso es vasoespasmo. Entonces, epicárdico, síndrome coronario crónico. Y síndrome coronario crónico también hay de tipo microvascular. ¿Dónde es el microvascular? En las arterias coronarias pequeñitas, en las pequeñitas. ¿Y por qué se produce la angina? ¿Por qué se produce este proceso de síndrome coronario crónico? Hay de causa estructural y de causa funcional. De causa estructural está el remodelado arteriolar constrictivo. Las arterias se vuelven angostitas, chiquititas, el diámetro disminuye. Puede haber una coagulación intravascular diseminada. Puede haber una fibrosis o infiltración perivascular. Eso es lo más común en causa estructural microvascular. Podemos también tener funcionales. Las funcionales es vasodilatación reducida, una disfunción endotelial por una hiperreactividad de las células musculares lisas. Entonces las arterias se vuelven chiquitas. Entonces ya casi lo tenemos claro. El síndrome coronario crónico hay por alteración de arterias epicárdicas y por alteración microvascular. Las arterias epicárdicas cuando se obstruyen fundamentalmente es por ateroesclerosis. Las microvasculares cuando obstruyen generalmente es por remodelado arteriolar constrictivo, las arterias más chiquititas, y hay una hiperactividad de las células musculares lisas. Aquí hay el concepto de angina estable. ¿Qué es angina estable? Ocurre fundamentalmente por ateroesclerosis. ¿Y por qué se debe fundamentalmente a la angina estable? El paciente está tranquilo, solamente que cuando hace un esfuerzo físico le viene la angina de pecho, le viene el dolor de pecho. Puede ser por esfuerzo físico o por estrés emocional. Pero ya el paciente tiene una cosa importante que es la ateroesclerosis. Y ese paciente con angina estable, al dejar de hacer el esfuerzo físico o al dejar del estrés emocional, se alivia el dolor de pecho, el dolor anginoso. O al darle nitroglicerina, disminuye. El dolor en una angina estable, un síndrome coronario crónico, aproximadamente dura de 1 a 5 minutos. En cambio, en un infarto de miocardio, el dolor es más intenso y dura aproximadamente 20 minutos o más. Aquí están los fármacos antianginosos diseñados para tratar la angina de pecho, el síndrome coronario crónico. El síndrome coronario crónico se produce ¿por qué? Porque se altera el flujo sanguíneo al corazón o se da mayor carga de trabajo cardíaco. Existe más demanda de oxígeno o existe disminución del aporte de oxígeno. Aquí están los factores de flujo coronario. Estos datos hay que tenerlo en cuenta, factores de flujo coronario. ¿Cómo mejora la circulación coronaria? Gracias a un gradiente de perfusión coronaria, gracias también al aumento de la duración diastólica. Cuando hay mayor periodo diastólico, las arterias coronarias se nutren de sangre y de oxígeno. Y
las resistencias vasculares coronarias tienen que ser menores para que se puedan nutrir de sangre y de oxígeno. Entonces, nosotros, en un paciente con síndrome coronario crónico, ¿qué vamos a esperar de los medicamentos? Los medicamentos que vamos a utilizar van a tener que hacer una buena gradiente de perfusión coronaria. Van a tener que hacer una duración de diástole mayor. Por tanto, los medicamentos ideales para un síndrome coronario crónico van a hacer que disminuyan la frecuencia cardíaca. Y al disminuir la frecuencia cardíaca, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor tiempo de diástole. ¿Y para qué vamos a necesitar ese mayor tiempo de diástole? Para que se pueda cargar las arterias coronarias de sangre y de oxígeno. Las resistencias vasculares coronarias, ¿cómo van a tener que estar con los medicamentos que vamos a utilizar al síndrome coronario? Van a estar disminuidas las resistencias vasculares coronarias. Eso es lo que vamos a necesitar. El síndrome coronario crónico también se produce por esto, mayor demanda de oxígeno. Si el paciente tiene más frecuencia cardíaca, lógicamente va a haber más demanda de oxígeno, va a utilizar más oxígeno. Si aumenta la contractilidad del miocardio, va a necesitar más cantidad de oxígeno. Si hay más tensión del ventrículo, va a necesitar más cantidad de oxígeno. Por tanto, ¿qué medicamentos nosotros vamos a utilizar para un síndrome coronario crónico? Vamos a utilizar aquellos medicamentos que disminuyan la frecuencia cardíaca porque va a utilizar menos oxígeno. Vamos a utilizar medicamentos que disminuyan la contractilidad del miocardio y que disminuyan la tensión de la pared ventricular. Hay un dato importante que tenemos que tener como un corolario. Todo medicamento o toda hecho que aumente la demanda de oxígeno te produce más infarto de miocardio o te produce más síndrome coronario. Entonces, mayor demanda de oxígeno, más síndrome coronario. Menor demanda de oxígeno, menos síndrome coronario. Por tanto, nuestros medicamentos van a tener que, como les he dicho, disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la contractilidad del miocardio y disminuir la tensión de la pared ventricular sistólica. En 2019 se introdujo el término de síndrome coronario crónico. ¿Qué es el síndrome coronario crónico? Describe la presentación clínica de una enfermedad coronaria en un periodo estable, pero el síndrome coronario son aquellos que preceden a un infarto de miocardio o siguen a un síndrome miocárdico. Entonces, toda patología, toda angina de pecho que está antes del infarto de miocardio se llama síndrome coronario crónico. Viene el infarto de miocardio y después el paciente transcurre también con un síndrome coronario crónico, cuando está en la fase estable, podríamos decir. Eso se llama síndrome coronario crónico. Para poder hablar de este síndrome coronario crónico, del tratamiento, pues hay que hablar de las sociedades. Y una de las sociedades más importantes en el mundo es la Sociedad Europea de Cardiología, que ha hecho una reclasificación del síndrome coronario crónico el 2024. Esta es la última actualización de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Quiénes participan en la Sociedad Europea de Cardiología? Participa, pues, Bélgica, participa Francia, participa los Países Bajos, incluso participa Inglaterra. Entonces, es una sociedad bastante fuerte. Esta Sociedad Europea de Cardiología, el síndrome coronario crónico, la ha dividido en una sospecha de enfermedad arterial crónica, pacientes con síntomas de angina estable, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, tienen un síndrome coronario crónico, pero tienen insuficiencia cardíaca, pacientes estabilizados tras un infarto de miocardio, después de un infarto de miocardio, todo ese periodo después del infarto es un síndrome coronario crónico, también es ese tipo de paciente, y pacientes estabilizados a largo plazo, que ha pasado más de un año del infarto de miocardio, también se considera como síndrome coronario crónico. El tema también de la angina microvascular, hemos dicho, ese síndrome coronario crónico, esa angina de pecho que se produce por una obstrucción o por una disminución del radio, es una angina microvascular.
parte de la sociedad de la europea de cardiología, hemos tenido que revisar algunos consensos importantes, como por ejemplo la American Heart Association del 2023, la Asociación Americana para el Corazón. Y hemos revisado también la Sociedad Chilena de Cardiología y también hay algunos artículos bastante interesantes de síndrome coronario crónico de la Sociedad Argentina de Cardiología del 2025. Y un artículo que me pareció muy interesante de la Revista Americana de Fármacos Cardiovasculares del año 2025, que su título es Terapia antianginosa contemporánea. Hemos revisado todo eso y hemos sacado algunas conclusiones importantes. Para saber la clase de recomendación de los medicamentos que vamos a utilizar en un síndrome coronario crónico, nosotros tenemos que ver las clases de recomendaciones y el nivel de evidencia. Hago recuerdo de esto, de la clase de recomendaciones. Aquí tenemos la clase 1, nivel de recomendación 1, la recomendación clase 2 y la recomendación clase 3. ¿Qué es qué es la recomendación clase 1? Esto quiere decir que hay una evidencia o acuerdo general que un procedimiento diagnóstico o tratamiento es beneficioso. Por tanto, se recomienda cuando se dice recomendación clase 1, está totalmente recomendado. La clase 2 es cuando hay una evidencia, pero no taxativa, sino que hay posibilidad de que pueda haber o que no pueda haber que sea bueno o que no sea bueno ese tratamiento. Entonces, la clase 2A se debe considerar el tratamiento, la clase 2B se puede considerar el tratamiento. Quiere decir que no es totalmente recomendado, que hay ciertas dudas. Por eso se llama como clase 2. Y la clase 3 es una evidencia que prácticamente el tratamiento no es efectivo y por tanto no se recomienda. Entonces, clase 1 se recomienda, clase 2 hay duda y la clase 3C no se recomienda ese medicamento. Tenemos aquí también los niveles de evidencia. El nivel de evidencia tipo A. ¿A qué se refiere eso? Datos procedentes de múltiples ensayos clínicos aleatorizados. Muchos ensayos clínicos aleatorizados que dicen que sí hay que utilizar ese tratamiento. Nivel de evidencia tipo B, datos procedentes de un único ensayo clínico aleatorizado y otros estudios que no han sido aleatorizados. Y el nivel de evidencia C es consenso de opinión de expertos. Entonces, el que tiene más valor es el nivel de evidencia tipo A y la recomendación clase 1. Bien, este artículo o esta fotito la hemos sacado de la Sociedad de Cardiología de Chile, que muestra unas cosas interesantes aquí para el tratamiento del síndrome coronario crónico. El síndrome coronario crónico, que es la angina de pecho estable o la angina estable, no solamente tiene que ser medicado con tratamiento, es decir, tratamiento medicamentoso, con fármacos, sino que también tiene que ver mucho, y es bien importante en el síndrome coronario crónico, las modificaciones del estilo de vida. Eso es bien importante. Y dentro de estas modificaciones del estilo de vida, una de las cosas importantes es el programa de rehabilitación cardíaca. El hecho de que un paciente tenga un síndrome coronario crónico, incluso tenga un infarto agudo de miocardio, este paciente se realiza una rehabilitación cardíaca. Me refiero con eso a qué? A, por ejemplo, que el paciente haga ejercicios, aproximadamente que haga 150 minutos por semana o 30 minutos por día, que haga ese tipo de ejercicio, que haga una dieta especialmente con verduras y frutas, disminuyendo arroz, fideo, disminuyendo carne, que no fume el paciente, que no fume, que haga ejercicio de bicicleta. Si al hacer este programa de rehabilitación cardíaca, aproximadamente la disminución de morbimortalidad en un paciente con síndrome coronario crónico está en el porcentaje de 20 a 30%.
reduce la morbilidad, mortalidad de síndrome coronario al hacer rehabilitación cardíaca de un 20 a 30%. Esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque nosotros al hacer un tratamiento farmacológico para un paciente con síndrome coronario crónico, también reducimos entre un 20 a 30%. Entonces hablaríamos casi de casi similar disminución de la morbimortalidad en un síndrome coronario crónico, haciendo rehabilitación cardíaca y dando tratamiento médico para el síndrome coronario. Entonces, esto llama mucho la atención, el tema de la rehabilitación cardíaca. El tratamiento farmacológico no solamente es el alivio de la angina, no solamente es que haya vasodilatación coronaria para que vaya un buen flujo sanguíneo, no solamente es que disminuya la frecuencia cardíaca para disminuir el consumo de oxígeno, sino que también entran otros aspectos importantes, como por ejemplo este tratamiento farmacológico modificador de la enfermedad. ¿Y a qué se refiere esto? Al uso, por ejemplo, de estatinas. Al uso de estatinas. Ya sabemos que el síndrome coronario crónico, especialmente la angina estable, está dado por ateromas, por aterosclerosis. Esa aterosclerosis es bien importante porque al existir cualquier factor de estrés o de esfuerzo, se va a cerrar la arteria coronaria y el paciente va a tener angina de pecho, que es la sintomatología del síndrome coronario crónico. Y por tanto, nosotros tenemos que utilizar pues estatinas y utilizaríamos ya la torvastatina, la rosuvastatina, cualquiera de esos medicamentos para que exista disminución de la aterosclerosis. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son bastante importantes porque te inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya sabemos que al inhibir los IECA van a inhibir la aldosterona, van a inhibir también la noradrenalina, van a inhibir la adrenalina y van a inhibir la hormona antidiurética, que esto tiene que ver mucho con el síndrome coronario crónico. El uso también de antiplaquetarios es bastante importante. Todo paciente con síndrome coronario crónico, todo paciente con síndrome coronario crónico tiene que utilizar aspirina. Todos tienen que utilizar aspirina, el ácido acetil salicílico. O puede utilizar en su defecto también clopidogrel. Y si el paciente tiene un infarto de miocardio, tiene que utilizar dos, la aspirina y tiene que utilizar el clopidogrel, los inhibidores de la P2 y 12. Aparte de las estatinas, podemos utilizar medicamentos como por ejemplo la ezetimiba, que inhibe la absorción de los triglicéridos y del colesterol en, en el intestino. Y otra cosa importante también, a todo este síndrome coronario crónico, aparte de los antiplaquetarios, podemos utilizar anticoagulación a dosis bajas. ¿Y a qué se refieren con anticoagulación? Por ejemplo, al rivaroxaban o a la warfarina. Y ahora entrando ya al tema, eh, los medicamentos, los fármacos antianginosos, estos fármacos antianginosos lógicamente van a producir el alivio de la angina, que es la angina, el dolor de pecho que el paciente tiene al cerrarse una arteria coronaria. Pero no solamente va a producir alivio de la angina, sino va a producir también que haya una adecuada circulación de sangre y de oxígeno al, al músculo cardíaco. Entonces, aquí está, alivio de la angina. Cuando, cuando hay un síndrome coronario crónico obstructivo, hay un ateroma, hay una aterosclerosis, y por estrés o por ejercicio se ha producido disminución del radio de la arteria coronaria, va a haber un síndrome coronario obstructivo. Entonces, en ese paciente, como no va a pasar en este momento gran cantidad de sangre y de oxígeno, el paciente va a tener dolor. Entonces, ¿qué medicamento está indicado en un síndrome coronario de tipo obstructivo? El primer medicamento que está indicado se llama beta bloqueantes, los beta bloqueantes. Es nivel de evidencia A y una recomendación 1, el uso de beta bloqueantes. Entonces, en un síndrome coronario crónico, el primer medicamento son los beta bloqueantes. El segundo medicamento son los bloqueadores de canales de calcio.
También podemos utilizar estos beta bloqueantes y bloqueadores de canales de calcio, son medicamentos de primera línea en el síndrome coronario crónico. Primera línea son. ¿Cuáles son los de segunda línea? Los nitritos, ahí está el dinitrato de isosorbida, el mononitrato de isosorbida y la nitroglicerina. Y luego tenemos dos medicamentos interesantes, la ranolazina y la trimetazidina. La ranolazina y la trimetazidina. Al decir obstructivo, estamos hablando de arterias epicárdicas, de las arterias grandes. Hemos dicho que las arterias grandes se obstruyen y estos medicamentos vamos a utilizar. Cuando las arterias pequeñas se obstruyen por espasmo, por disminución de la densidad, eso se llama no obstructiva, porque no están obstruidas las arterias pequeñas. Generalmente no se obstruyen las arterias pequeñas, es decir, por ateromas. Y entonces, aquí tenemos en la no obstructiva, por vasoespasmo, ¿por qué se tendrían que no obstruirse? ¿Y por qué tendrían que tener un síndrome coronario crónico? Por vasoespasmo. Entonces disminuyen su diámetro, ya sea por estrés. ¿Y qué medicamentos hay que dar en un vasoespasmo? Los bloqueadores de canales de calcio y los nitritos. Estos dos medicamentos son fundamentales en el vasoespasmo. En una afección microvascular podemos dar los beta bloqueantes, los bloqueadores de canales de calcio, los nitritos, la ranolazina y la trimetazidina. Entonces, este cuadrito yo quisiera que nos anotemos porque es fundamental, fundamental para poder dar tratamiento para el síndrome coronario crónico. Un momentito, por favor.